siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los In Hechos de quei los giorni si Apóstoles. levò il sommo sacerdote con tutti quelli della sua parte, cioè la setta dei Sadducei, pieni di El sumo gelosia, sacerdote con todos sus e presi gli partidarios, los de apostoli la secta de li los gettarono saduceos, nella prigione llenos de pubblica. envidia, hicieron arrestar a los Ma apóstoles durante y la los enviaron notte a la prisión l'angelo pública. del Signore Pero aprì le durante la porte noche, del el carcere, ángel del Señor li abrió las condusse puertas de fuori la e prisión disse: y los hizo salir. Andate e proclamate Luego al les dijo: popolo nel tempio vayan al templo tutte y queste anuncien parole al di pueblo vita. todo lo que se refiere a Udito esta nueva questo, vida. entrarono nel Los tempio sul far apóstoles, del giorno obedeciendo la e si orden, misero a entraron en el insegnare. templo en las primeras horas del día y se Quando pusieron a arrivò il sommo enseñar. sacerdote con quelli della sua Entretanto, parte, llegaron el sumo convocarono il sacerdote y sus Sinedrio, partidarios, cioè tutto il convocaron al senato dei figli di Sanedrín y a Israele. todo el senado del pueblo de Israel Mandarono y quindi a mandaron a prelevare gli buscarlos a la apostoli cárcel. nella prigione, Cuando llegaron los guardias a ma la gli prisión, inservienti, no los venuti sul encontraron. posto, non li trovarono nel carcere e tornarono a riferire: abbiamo trovato la prigione Entonces scrupolosamente volvieron y sbarrata dijeron: e le guardie encontramos la restavano prisión davanti alle cuidadosamente porte, cerrada ma y a quando los abbiamo centinelas de guardia aperto junto a las non vi puertas, abbiamo trovato pero cuando las nessuno. abrimos no había nadie dentro. Udite queste parole, Al oír il esto, el jefe comandante del delle templo guardie del y los sumos tempio e i sacerdotes capi dei sacerdoti quedaron si perplejos domandavano perplessi al loro y no podían riguardo explicarse che cosa qué fosse había successo. sucedido. In quel momento En ese arrivò un momento tale da llegó uno riferire loro: diciendo: ecco gli uomini che los avete hombres messo que in ustedes carcere arrestaron si están trovano en nel el templo tempio a insegnare enseñando al al popolo. pueblo. Allora il comandante El uscì jefe con de gli la guardia salió inservienti con sus e li hombres y condusse trajeron via, a los ma apóstoles, senza pero sin violenza, violencia, per timore por di temor essere a ser lapidati dal apedreados popolo. por el pueblo. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Il povero grida e il Signore lo ascolta. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua Bendeciré al lode. Señor en todo Io tiempo. mi Su glorio nel alabanza estará Signore. siempre en mis I labios. poveri Mi alma se ascoltano gloria e en el si Señor. rallegrino. Que lo oigan los humildes y se alegren. Magnificate con me il Signore. Glorifiquen Esaltiamo conmigo al insieme il Señor. suo nome. Alabemos su Ho nombre todos cercato il juntos. Signore, mi ha Busqué al risposto, Señor. e Él me da ogni mia respondió y me paura libró mi de ha todos mis liberato. temores. Guardate a Lui e sarete raggianti. Miren hacia I Él y vostri quedarán volti non dovranno resplandecientes, y sus arrossire. rostros no se Questo avergonzarán. povero grida e Este il pobre Signore lo hombre invocó al ascolta. Señor. Lo Él lo salva da escuchó y lo tutte le sue salvó de sus angosce. angustias. L'angelo del Signore si accampa El ángel del attorno a Señor quelli che lo acampa en temono torno de sus e li fieles y libera. los libra. Gustate, Gusten vedete y com'è vean buono qué il bueno es el Signore. Señor. Beato Felices l'uomo los que en in cui si Él se rifugia. refugian. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. La aclamación al Evangelio tomado del evangelista Juan dice: Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo. Todo el que cree en Él tiene Il vida eterna. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare Dijo il Jesús: Figlio unigenito, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, ma abbia sino la que vita tenga eterna. vida eterna. Dio infatti non ha mandato Porque il Dios Figlio no nel envió mondo a su Hijo per para juzgar condannare al il mundo,
sino para que el mundo se salve por él. per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. E il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Chiunque infatti fa il male Todo el que obra mal alla luce odia la luz e non viene y no alla se luce, acerca a ella, perché le sue por opere temor non vengano de que sus obras sean descubiertas. Invece, En cambio, chi fa la el que verità obra conforme a la verdad verso la luce, se acerca a la luz, perché para appaia que se ponga de manifiesto che le sue que sus obras sono han sido state hechas fatte in Dio. en Dios. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora escuchemos al Papa Francisco. Questo passo del Vangelo di Giovanni, il capitolo 3, Este pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 3 del diálogo entre Jesús y Nicodemo es un verdadero tratado de teología. Aquí hay todo. il kerigma, la catechesi, la riflessione teologica. El querigma, la catequesis, la reflexión teológica, todo está en este capítulo. Lo leggiamo, Cada vez que nosotros lo leemos, encontriamo encontramos più ricchezza, más riqueza, più spiegazioni, más explicaciones, cose che ci fanno capire más cosas que nos hacen entender la rivelazione. la revelación de Dios. Sarebbe bello leggerlo, Sería hermoso leerlo muchas veces per avvicinarci al mistero della redenzione. para acercarnos al misterio de la redención. Tanto oggi prenderò 2 punti di tutto questo. Hoy solo tomaré 2 puntos de todo esto, 2 punti che stanno nel passo di oggi. 2 puntos que están en el pasaje del Evangelio de hoy. Il primo è la rivelazione dell'amore di Dio. El primero es la revelación del amor de Dios. Dios nos ama E ci ama, come diceva un santo, y nos ama, como decía un santo, nos ama con locura. El amor de Dios es una ci locura. ama. Tanto ha amato al mondo da dare il figlio. Nos ama, tanto amó al mundo que entregó a su Hijo único. Ha dado a su Hijo E lo ha inviato per morire in croce. y lo ha enviado para que muera en la cruz. Cada vez que nosotros miramos al crucificado, Troviamo questo amore. encontramos este amor. Il crocifisso è proprio El crucifijo il es grande libro el gran libro dell'amore di Dio. del amor de Dios. Non è un oggetto da mettere qui o mettere là. No es un objeto que se tiene que poner aquí o allá, o tiene que ser nuevo, moderno o antiguo. È proprio l'espressione dell'amore di Dio. Es precisamente la expresión del amor de Dios. Dios nos ha amado así, Suo figlio enviando a su si è Hijo, annientato y su Hijo se fino alla aniquiló, morte di croce se anonadó per amore. hasta la muerte de cruz por amor. Ha amato il mondo, Dio. Tanto amó al mundo Dios que entregó a su Hijo único. Quanta gente, quanti cristiani passano il tempo. Cuánta gente, cuántos cristianos pasan el tiempo mirando al crucificado y ahí encuentran todo, porque han entendido y el Espíritu Santo les ha hecho entender que ahí está toda la ciencia, todo el amor de Dios, toda la sabiduría cristiana. Paolo parla di questo spiegando che
Pablo habla de esto explicando que todos los razonamientos que hacen los seres humanos sirven hasta cierto punto, pero el verdadero razonamiento, el modo de pensar más hermoso, lo que explica todo, es la cruz de Cristo y Cristo crucificado, que es escándalo y locura, que es el camino. Este es el amor de Dios. Dio tanto ha amato il mondo da dare il figlio unigenito. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Y para qué? Para que todo el que cree en Él no muera, sino tenga vida eterna. Este es el amor del Padre que quiere a sus hijos consigo. Guardare il crocifisso in silenzio. Guardare le piaghe, Mirar al crucificado en silencio, mirar las llagas, mirar el conjunto, mirar el todo, a Cristo crucificado, el Hijo de Dios, aniquilado, humillado, por amor. Este es el primer punto que hoy nos presenta este tratado de teología, que es el diálogo de Jesús con Nicodemo. Secondo punto è un punto che ci aiuterà pure. El segundo punto también es un punto que nos ayudará. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Jesús retoma esto también de la luz. Hay gente, e incluso nosotros, muchas veces no podemos vivir en la luz, porque estamos acostumbrados a las tinieblas. La luz nos empaña, no somos capaces de ver. Son los murciélagos humanos. Solo saben moverse en la noche. Y también nosotros cuando estamos en el pecado. Estamos en este estado. No soportamos la luz. Es más cómodo para nosotros vivir en las tinieblas. La luz nos aplasta. Nos hace ver aquello que no queremos ver. Aún más, es peor. Los ojos del alma, de tanto vivir en la oscuridad, se acostumbra. Hasta el punto de ignorar qué cosa es la luz. ¿Qué cosa es la luz? Perder el sentido de la luz. Porque me acostumbro a la oscuridad. Y tantos escándalos humanos, tantas corrupciones señalan esto. Es corrupto. No saben qué cosa es la luz. No lo conocen. También nosotros, cuando estamos en estado de pecado, alejados del Señor, nos volvemos ciegos. Nos sentimos mejor en la oscuridad y vamos así, sin ver, como los ciegos, moviéndonos como podemos. Dejemos que el amor de Dios que ha enviado a Jesús para salvarnos entre en nosotros. Que la luz que trae Jesús, la luz del Espíritu, entre en nosotros y nos ayude a ver las cosas con la luz de Dios, con la luz verdadera y no con la oscuridad que nos da el Señor de las tinieblas. Dos cosas hoy: el amor de Dios en Cristo, en el crucificado. Y la pregunta cotidiana es: ¿yo camino en la luz
o camino en la oscuridad? Sono un figlio di Dio ¿Soy hijo de Dios o sono finito per essere un povero pipistrello? o he terminado por ser un pobre murciélago? Con estos dos puntos de meditación que el Papa Francisco ha tomado del Evangelio según San Juan, el amor de Dios y nuestras actitudes ante la luz de Cristo, nos disponemos a presentar las ofrendas en la mesa de la Eucaristía. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dio, che in questo misterioso scambio di Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar a tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Alto i nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie, Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta, nostro En dovere, verdad es fonte di justo y salvezza, necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido Per inmolado. mezzo di Lui rinasce una vita nuova, il Figlio della luce. Por él los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Padre veramente santo, fonte de ogni santità. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti.
Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Misterio de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Te Cristo. pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore, Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. liberaci, Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambien un signo de paz. Beati invitati alla cena del Signore. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este miércoles de la segunda semana de Pascua, la liturgia nos presenta en la antífona de comunión una inspiración del Evangelio según San Juan. Dice el Señor: yo los elegí del mundo y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Aleluya. Persone che non possono comunicarsi. Las personas que ahora no pueden comulgar Adesso la comunione. pueden hacer la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero ahora, como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Ahora nos disponemos para poder tener este encuentro diario, este encuentro personal con el Santísimo Sacramento, con este Cristo del cual el Evangelio de Juan nos habla, el Hijo de Dios que fue enviado al mundo para rescatarnos, para salvarnos. Y el Papa hoy nos ha invitado precisamente a mirar a Cristo crucificado. Como decía San Pablo, ahí está toda la sabiduría y la ciencia que los hombres tienen que entender. Ese es el camino. Este Cristo resucitado que ha vencido a la muerte y al pecado, y con su resurrección nos invita a todos ser hijos de la luz y a caminar con la luz de Cristo. Presentemos a Jesús en la Eucaristía nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestros sueños, nuestros temores, también nuestros gozos y esperanzas. Él está ahí, en la Eucaristía, que nos espera para dialogar con Él.
la ayuda, surge el grupo de los usureros. Esta es otra pandemia, una pandemia social. Famiglie di gente che ha lavoro giornaliero. Hay familias que tienen el trabajo cotidiano y que no pueden trabajar y no tienen que comer y tienen hijos. Y después los usureros se llevan lo poco que ellos tienen. Oremos por estas familias, por tantos niños y por estas familias, por la dignidad de estas familias. Oremos también por los usureros, que el Señor toque sus corazones y se conviertan. Señor, cuando saliste al frente de tu pueblo, abriéndole camino y conviviendo con él, tembló la tierra y el cielo dejó caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad. Señor, que haces fiesta por cada pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad. Señor, que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Danos, Padre misericordioso, hacer presente en cada momento de la vida la fecundidad de la Pascua que acontece en tus misterios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ascolta, Signore, il grido del povero. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian.
El Señor escucha al pobre que lo invoca. Il volto del Signore contro i malfattori. El Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Perché mi hai veduto, Tommaso? Ahora crees, Tomás, porque me has visto. Felices los que creen sin haber visto, dice el Señor. Il Signore El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dal Vangelo secondo Del Giovanni. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Chi viene dall'alto, Hablando acerca de Jesús, Juan Bautista dijo: El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra pertenece a la tierra y habla de la tierra. chi viene dal cielo e al di sopra di El que vino del cielo está por encima de Egli todos. attesta ciò che ha visto Él da e udito. testimonio de lo que ha visto y oído, Eppure, nessuno pero accetta nadie la sua recibe su testimonio. Chi ne accetta la testimonianza El que recibe su testimonio conferma che Dio è certifica veritiero. que Dios es veraz. Colui infatti che Dio ha mandato El que Dios envió le parole dice di Dio las palabras de Dios, senza misura. porque Dios le da el Espíritu sin medida. Il Padre ama il Figlio. El Padre ama e gli ha al dato Hijo in mano y ha ogni puesto cosa. todo en sus Chi manos. crede nel Figlio El que ha cree la en el vita Hijo eterna. tiene vida Chi eterna. non obbedisce al Figlio El que se niega non a vedrà creer la en el vita, Hijo no verá la ma vida, l'ira di Dio sino que la rimane ira su de di Dios lui. pesa sobre él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La prima lettura La primera lectura continua continúa. la storia La historia che aveva incominciato con la guarigione que había comenzado con la sanación del paralítico en el templo. Los apóstoles fueron llevados delante del Sanedrín, después sono stati inviati in carcere, fueron mandados a la cárcel, l'angelo li ha liberati. después un ángel los liberó Questa mattina, y esta mañana, proprio quella mattina, dovevano precisamente uscire dal carcere esa per essere mañana debían salir de la cárcel para ser juzgados, pero estaban libres, habían sido liberados por el ángel predicavano nel tempio. y predicaban en el templo. In quei giorni, En il aquellos comandante días, el comandante e i serventi y los condussero servidores gli apostoli e li presentarono condujeron al Sinedrio. a los apóstoles al Sanedrín. Nel tempio e Los li fueron a tomar en el portarono templo y los llevaron al Sinedrio. al Sanedrín. E lì il sommo Y sacerdote allí el sumo sacerdote los regañó. non vi avevano espressamente Nosotros proibito les habíamos prohibido expresamente enseñar questo nome, en cioè ese in nombre, Gesù. es decir, en el nombre de Jesús. E voi, ecco, avete Y ustedes riempito han Gerusalemme llenado del vostro insegnamento. Jerusalén con su E anche doctrina volete far y ricadere su y así di noi quieren hacer caer il sangue di sobre questo nosotros la sangre de ese hombre. uomo. Perché gli apostoli, Porque los apóstoles, Pietro soprattutto, sobre todo rimproveravano, Pedro, Pietro e Giovanni, rimproveravano regañaba
Pedro y Juan regañaban a los dirigentes y sacerdotes de haber asesinado a Jesús. Entonces Pedro respondió, junto con los apóstoles, con esa historia hay que leerlo nuevamente. Somos obedientes a Dios y ustedes son culpables de esto, con un coraje, con una franqueza increíble. Estos son los mismos que habían acompañado a Jesús. Aquel Pedro que tenía tanto miedo, que era un cobarde también. ¿Cómo pasa que llega a esto? Termina diciendo, y de estos hechos somos testigos nosotros y el Espíritu Santo que está con nosotros y que Dios da a quienes lo obedecen. ¿Cuál ha sido el camino de este Pedro para llegar a este punto, a este coraje, a esta franqueza, a exponerse? Porque él también podía llegar a hacer algunos compromisos, algún arreglo, decirle a los sacerdotes, nosotros hablaremos un poco más bajo, con un tono más bajo, jamás los acusaremos en público y así estaremos en paz. Pedro podría haber llegado a algún arreglo. Y la Iglesia ha hecho esto tantas veces para salvar al pueblo de Dios, pero también lo ha hecho para salvarse a sí misma, no a la Santa Iglesia, sino a los dirigentes. Compromiso de ser buenos. Y no se puede después salir de estos compromisos. No, Pedro ha dicho ningún arreglo. Ustedes son culpables y lo digo con esta valentía. ¿Cómo Pedro ha llegado a este punto? Porque él era un hombre entusiasta, un hombre que amaba con fuerza, pero también un hombre atemorizado, un hombre que se ha abierto a Dios al punto que Dios le revela que Jesús es el Hijo de Dios, pero un poco después se deja caer en la tentación de decirle a Jesús, no vayamos por este camino, vamos por este otro, una redención sin cruz. Y Jesús le dice, Satanás. Un Pedro que pasaba de la tentación a la gracia. Un Pedro que es capaz de arrodillarse delante de Jesús. Aléjate de mí que soy pecador. Y después un Pedro que busca pasar sin hacerse ver para no terminar en la cárcel y niega a Jesús. Es un Pedro inestable. Él era muy generoso, pero también muy débil. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la fuerza que ha tenido Pedro para llegar hasta aquí? Hay un versículo que nos ayudará a ayudar esto. Antes de la pasión, Jesús dijo a los apóstoles, Satanás vi acchiesti per vagliarvi come il grano. Satanás os ha requerido para zamarrearlos como el grano. En el momento de la tentación somos zamarreados como el grano. Y a Pedro le dice, y yo rezaré por ti para que tu fe no se disminuya. Y este es el secreto de Pedro, la oración de Jesús. Jesús ora por Pedro para que su fe no venga a menos y pueda, dice Jesús, confirmar en la fe a los hermanos. Jesús ora por Pedro. Y esto que ha hecho Jesús con Pedro lo hace con todos nosotros. Jesús ora por nosotros. Ora delante del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a rezar a Jesús para que nos dé distintas gracias, pero no estamos habituados a contemplar a Jesús que hace ver al Padre sus llagas, a Jesús el intercesor, a Jesús que ora por nosotros.
Y Pedro ha sido capaz de hacer todo este camino desde cobarde a valiente con la ayuda del Espíritu Santo a través de la oración de Jesús. Pensemos un poco en esto. Dirijámonos a Jesús, agradeciendo que Él rece por nosotros. Por cada uno de nosotros Jesús ora, Jesús el intercesor. Jesús ha querido llevar consigo sus llagas para hacérselas ver al Padre, el precio de nuestra salvación. Debemos tener más fe, más confianza en la preghiera de Jesús que en la nuestra. Jesús, ora por mí. Yo soy Dios, puedo darte todo, sí, pero reza por mí porque tú eres el intercesor. Y este es el secreto de Pedro. A Pedro le dijo, yo oraré por ti para que tu fe no disminuya. El Señor nos enseñe a pedir aquella gracia de que rece por cada uno de nosotros. Sobre el altar ahora se ofrecen el pan y el vino, simples dones, fruto del trabajo del hombre y de la generosidad de Dios, presentados por manos del Santo Padre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas, para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por medio de Él renacen a la vida nueva los hijos de la luz y se abre para los creyentes las puertas del reino de los cielos, donde nuestra muerte es redimida por tu muerte y toda nuestra vida resucita. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, la humanidad entera está llamada a la alegría y con los ángeles y santos canta el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria mia. Mistero de la fe. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando el memorial Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obediente a la palabra del Salvador. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Y junto con la fracción del pan, el pueblo de Dios entona el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pidiendo piedad. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado y sangre derramada. El sacrificio de Jesucristo, hecho de una vez y para siempre, se ha hecho presente por manos sacerdotales del Papa Francisco sobre el altar de la casa de Santa Marta, y él comulga con este cuerpo y con esta sangre preciosísima, y nos invitará a unirnos a nosotros en comunión espiritual. Las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual. Ai tuoi piedi, oh mio Gesù, A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se hunde en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con estos sentimientos de recogimiento, permanecemos en nuestros hogares en profunda comunión espiritual junto a Jesús sacramentado.
Sobre el altar de la casa de Santa Marta se expone el Santísimo Sacramento del altar. Ante esta hostia santa, en la que creemos firmemente que está presente Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, deponemos nuestro corazón y nos ofrecemos como ofrenda junto con Él al Padre, permaneciendo unidos en comunión espiritual.